Ya está grabando. Sí, buenas noches. Hoy nos reunimos para hacer la presentación del libro Soberanías, Nuestra América y la construcción global de un concepto de Jaime Delgado Rojas. Esta actividad es organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales, la Escuela de Filosofía, ambas de la Universidad de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Filosofía. En esta ocasión van a participar la doctora Jacqueline García Fallas, el doctor Daniel Camacho, el doctor Gerardo Mora Burgos y Jaime Delgado, el autor del libro. El orden a solicitud para esta exposición va a ser así: Daniel Camacho, Gerardo Mora, Jacqueline García y de los autores, y luego les concedo la palabra. Esta palabra es corta, ¿verdad? Porque son cuatro personas. Más o menos lo máximo, y si pueden menos, mejor, 15 minutos, ¿verdad? Daniel Mora es abogado, académico, además sociólogo, ambientalista en 1980. Es licenciado por la Universidad de Costa Rica. Estudió también en la Universidad de Burdeos, Francia, la licenciatura en Sociología y el doctorado en Ciencias Sociales, y se graduó en 1971. Es profesor jubilado, es catedrático por la Universidad de Costa Rica. Ha ejercido como director de la revista de Ciencias Sociales, director del Departamento de Ciencias del Hombre, 1972 y 1973, secretario general del 13º Congreso Universitario, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, director del Instituto de Investigaciones Sociales, impulsó la licenciatura centroamericana en Sociología. Fue secretario general para América Latina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo entre el 1978 y 1984. Fue miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Costa Rica entre 1987 y 1990, miembro del Consejo Universitario de la Editorial Costa Rica, director interino del Instituto de Investigaciones de la Universidad Estatal a Distancia. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, en el 74, vicepresidente en 2 ocasiones, subdirector de la Escuela de Antropología y Sociología de la Universidad de Costa Rica y reconocido como profesor emérito por la Asamblea, presidente de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos de Centroamérica, Fundeuca, y además ambientalista, entre otros asuntos y hechos y acciones que ha llevado a cabo. El profesor eh, Gerardo Mora Burgos es también profesor jubilado, es catedrático, digamos, obtuvo el grado de catedrático en la Universidad de Costa Rica, trabajó en la sede de Occidente, también trabajó con el MEP, estudió el idealismo alemán, y se ha dedicado mucho a la filosofía costarricense. Ha eh, es- visitado el Bertrand Randolph High School en Vermont, Estados Unidos, y también estudió el idealismo alemán y la teoría crítica en Friburgo. Es autor de muchos artículos, muchos libros en revistas muy destacadas a nivel nacional e internacional, y uno de las obras que quiero destacar es Grandes Maestros Costarricenses, Cuadernos Pedagógicos, en donde él es coautor en este libro. Bueno, tiene otros textos como Ética Profesional, la crítica de Roberto René Mencen a la filosofía, entre otras series de publicaciones con las que cuenta el doctor Mora, perdón, el profesor Mora.
Eh, Jacqueline García Fallas es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es la directora del programa del doctorado en educación, directora de la revista Actualidades Investigativas en Educación, eh, vicedecana de la Facultad de Letras, todavía, Jackie. Eh, No, Alvarito, no, ya todavía está. no, ese ya, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, Sí, es directora del instituto, bueno, pero fue vicedecana de la Facultad de Letras, es directora del Instituto de Investigación en Educación del 2014 al 2022, realizó estudios de doctorado en educación en la Universidad de Costa Rica, tiene una licenciatura en filosofía por la misma UCR y sus temas de investigación son muy variados. Voy a mencionar algunos: educación en valores y derechos humanos, educación y género, ética y formación profesional, tecnología de la información y del conocimiento, lectura y escritura inicial y comprensión lectora, epistemología y teoría de la educación, educación técnica y formación profesional, entre otras. Y actualmente participa en varias redes: la Cátedra de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Educando para la Cultura de Paz, el Estado de Derecho y la Democracia desde la Interculturalidad, la Red de Educación en Derechos Humanos, la Red de Lectoescritura Inicial para Centroamérica, es socia fundadora del RedLey, Red Kipus, Red Docente de América Latina y el Caribe, Red Iberoamericana de Investigación y Formación en posgrados en educación, y así, bueno, también, vamos a ver, Red de Estudios en Política Educativa y la Red de Cultura Ambiental en CONADE. Y por último, al autor del libro, Jaime Delgado Rojas, es doctor en filosofía por la Universidad de Costa Rica, maestro en ciencias sociales, con énfasis en política pública en Flaxo, México, profesor universitario jubilado, docente en diferentes universidades eh, eh, estatales de Costa Rica, invitado a congresos y a seminarios en diversos países. Algunas publicaciones son Construcciones Supranacionales e Integración Regional Latinoamericana en la editorial Costa Rica del 2009. eh, y es autor de múltiples publicaciones colectivas, como por ejemplo La Costa Rica de inicios del siglo XXI en Cuadernos Americanos, Fin de época de la integración tradicional al regionalismo estratégico, Centroamérica, Casa Común e Integración Regional, el constitucionalismo latinoamericano en el tomo uno, y entre otras publicaciones que tiene. Tiene membresías académicas, forma parte del grupo de reflexión sobre la integración de América Latina y Europa, Bogotá y Colombia, Asociación por la Unidad de Nuestra América, es miembro de la Asociación Costarricense de Filosofía y ha recibido un reconocimiento por la contribución a lo largo de su vida en el análisis y consolidación de políticas e instrumentos de integración como aportes al desarrollo de América Latina, en el cuarto Congreso Vidale, Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo de América Latina y Europa, CEPEG, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, en el primero, 2 y 3 de julio del 2025, y colabora con regularidad con la revista digital Con Nuestra América. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta presentación del libro con el doctor Daniel Camacho. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos a la compañera y los compañeros que están en esta mesa y voy a tratar de aprovechar los 15 minutos
En primer lugar voy a decir muy rápidamente algunas cosas que he dicho en otros comentarios que he hecho de este libro, para entrar después a un tema que, estando entre filósofos, me parece que debo desarrollar un poco mejor. El libro de Jaime es de una tremenda actualidad. No podíamos imaginar, cuando lo escribió, duró 20 años escribiendo este libro, que iba a aparecer en un momento en que el tema de la soberanía está absolutamente en discusión, eh, y que alrededor de ese problema hay actualmente guerras como la de Ucrania y la de Gaza, este, y el trumpismo, que es el irrespeto total a la soberanía del resto del mundo, valiéndose de la fuerza económica del país. Eh, Además, eh, muestra una erudición impresionante del autor. Hay que ver las cosas que conoce y que nos analiza Jaime en esas 600 páginas. Es producto de la paciencia, la constancia, ya dije 20 años, y sobre todo la vocación académica, producida durante su jubileo. Y es un aporte poco frecuente porque trata de un concepto que lo estudia como categoría analítica. Y estando entre filósofos, me detengo en ese importante rasgo de la obra. ¿Qué es eso de categoría analítica? No, no. En la metodología de la investigación se usa la palabra categoría para varias cosas, o sea, es un concepto polisémico, pero en la forma, digamos, más profunda es la llamada categoría analítica, que en el contexto de la epistemología y de la metodología de las ciencias sociales, una categoría analítica es un concepto teórico que permite interpretar, comprender y organizar la realidad social desde una perspectiva determinada. No se trata de un dato empírico, ni de una simple clasificación, como cuando se dice, tal fenómeno presenta las siguientes categorías: A grande, B pequeño, etcétera. Ese es otro significado de la palabra categoría. Pero cuando decimos categoría analítica, es una herramienta conceptual que orienta el pensamiento del investigador. Las categorías analíticas son construcciones teóricas no dadas directamente en la experiencia. Sirven para leer la realidad, estructurar la observación, formular preguntas e interpretar fenómenos sociales. Están asociadas en marcos teóricos y epistemológicos específicos, por lo cual no son neutras. Ejemplos de categorías analíticas en el pensamiento clásico en ciencias sociales, porque este libro es más de ciencias sociales que de filosofía, ¿verdad? Es, por ejemplo, en Marx, la categoría de clase social, o la categoría de modo de producción, o la categoría de fuerzas productivas, o la categoría de capital, a la que Marx dedica su principal obra, nada menos que en 3 volúmenes. Eso da una idea de lo que he dicho antes. La categoría analítica es una concepción teórica, epistemológica, filosófica sobre una determinada manifestación de la realidad, y sirve precisamente para enmarcar el pensamiento de los pensadores y sobre todo los investigadores en una
en un fundamento teórico epistemológico que es el que orienta su investigación. Por ejemplo, en Max Weber, las categorías importantes que él desarrolla son la categoría de acción social, la de tipo ideal y la racionalidad. En Bourdieu, para estar un poco más en la actualidad, aunque ya Bourdieu ya lleva sus años produciendo, las categorías de campos, de hábitos o de capital simbólico. En el feminismo, yo siempre he dicho que el feminismo es una nueva orientación epistemológica muy profunda y las categorías básicas del feminismo son la de patriarcado o la de género. Y las categorías analíticas son interseccionales, o sea, no son simplemente etiquetas o clasificaciones, son formas de mirar la realidad, de problematizarla y teorizarla. Ahora voy a dedicar unos segundos para explicar por qué son importantes las categorías analíticas en epistemología, porque son parte de los a priori conceptuales que el investigador utiliza para entender el mundo. Esto en un sentido kantiano o post-kantiano. Las categorías analíticas también, y como segunda razón por la cual son importantes en la epistemología, median entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, porque no hay una realidad pura, accesible, sin mediación conceptual. Y determinan qué es lo que se considera un problema, qué se ve del problema y qué queda oculto. Por tanto, y esto es importante lo que voy a decir, toda investigación tiene implícita o explícitamente categorías analíticas que estructuran su visión del mundo, aun cuando el investigador mismo ni siquiera se dé cuenta, porque está trabajando, no trabaja en el vacío, sino con una concepción del mundo que se concreta según el objeto de la investigación en una categoría analítica concreta. También es la guía para la formulación de hipótesis o preguntas de investigación. En resumen, una categoría analítica, resumo lo que acabo de decir, es un concepto teórico que estructura y da cuenta de la comprensión de fenómenos sociales. No es una clasificación jerárquica o un dato empírico. Su función es mediar entre teoría y realidad, guiar los análisis, producir conocimiento. Y el origen de las categorías analíticas son los marcos teóricos y epistemológicos. Esto le da una importancia extraordinaria a esta obra de Jaime Delgado. Esta no es una obra para gran público, pero sí es una obra de carácter permanente, porque no creo, realmente, bueno, no conozco todo lo relacionado con el tema, pero no conozco, y yo no sé si ustedes conocerán, una obra que entre a analizar ese concepto de soberanía o soberanías desde el punto, enfocándola desde el punto de vista de categoría analítica. Como decía, no se trata no se trata de un libro masivo, pero sí de un libro permanente. Y no sé yo si la UNED lo tiene en versión digital, pero si, teniendo esa característica,
este libro debiera estar en versión digital, porque así está más permanentemente y con la tecnología digital que orienta a los investigadores a aquellos conceptos que, que sirven para su investigación, según la búsqueda del investigador. Esto podría por muchos años servir a gente de todo el planeta que se ocupe y que quiera investigar más, sea en abstracto o en casos concretos, hacia el concepto de soberanía. Con esto cierro y me alegro de no haberlo hecho la totalidad del tiempo concedido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Daniel. Y ahora, Gerardo Mora. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso a todos los compañeros aquí en esta mesa virtual. Por supuesto, a Jaime como autor, a Jacqueline, a Luis, a Daniel y, por supuesto, al moderador. Eh, Como decía, y un poco para engarzar con lo que decía Daniel, realmente esta es una obra que impresiona. Impresiona por varias razones. En primer lugar, es una síntesis que en otras circunstancias y quizás en otras condiciones, sí, se hubiera llevado varios tomos. Ahora, no en balde la dedicación que mencionaba Daniel, que le dedicó Jaime a la preparación de este trabajo. En ese tiempo, cuando empezó, probablemente esas canas de Jaime no se veía ni una sola, ¿verdad? Pero realmente se las ganó, ¿verdad? Eh, esta obra realmente, como decía muy bien Daniel, es una obra que debería ser de consulta obligatoria, no solo para estudiantes, sino para académicos, docentes y muchas otras personas que de alguna forma, directa o indirectamente, están relacionados con estos temas. Porque una de las cualidades que yo encuentro de que este libro es, como muy bien mencionaba Daniel, la actualidad. Es decir, este es un libro que no es de historia solamente. Es un libro que a lo largo de la historia va trazando ciertas líneas que desembocan en la realidad que vivimos nosotros y en la realidad muy reciente, ¿verdad? De ahí que no podamos decir que el año de edición del libro signifique un fin. Ya vendrán otras obras que lo van a complementar y que el mismo Jaime probablemente no va a guardar su pluma después de la aparición de este libro. Hay muchas cosas por decir, pero muchas y la mayoría ya las dice en este libro Jaime. De ahí que tengamos que agradecerle. Ojalá, como decía muy bien Daniel, la editorial que hizo posible la publicación de este libro eh, la ponga al acceso de mayorías más grandes, de estudiantes sobre todo. Ojalá que los estudiantes de estudios generales en nuestras universidades tuvieran el acceso al libro y lo estudiaran, lo discutieran y lo enriquecieran, podríamos decir. Hay algunos conceptos o categorías, como bien decía Daniel, que me llamaron poderosamente la atención en la lectura del libro. Y a los cuales Jaime le dedica paciencia y tiempo, porque realmente son sobre los cuales se construye esta obra. El concepto de democracia, como comienza a desarrollarlo desde el inicio Jaime, yo creo que es importante. Es decir, hay muchas formas de entender la democracia. Algunas, Jaime las pone de manifiesto, pero realmente también en la obra llama poderosamente la atención el compromiso de Jaime
en los temas que él está estudiando y por los que toma bandera. O sea, no es un libro neutral. No podríamos decir que es un libro que no llama la atención. Hegel diría que es un libro edificante, ¿verdad? Y eso, por eso es un libro de gran valía en este momento. Otro tema que me llama muy poderosamente la atención y al que le dedica muchas páginas Jaime es el concepto de autoridad en el cristianismo. Realmente es qué impresionante. Es decir, yo personalmente, que soy un apasionado lector, y ustedes lo saben, muchas cosas no conocía. Y gracias al libro de Jaime puedo decir que las conozco. Realmente, nosotros no podemos, y cuando hablamos de categorías, no podemos decir que cuando estudiamos un tema, cuando comenzamos a investigar, hacemos borrón y cuenta nueva. Realmente, lo que nosotros entendemos, ¿sí?, lo hacemos a través de categorías aprendidas y heredadas. Y en ese sentido, no podemos decir que nosotros, nacidos en Costa Rica, la mayoría de nosotros, creo que ninguno nació en el 21, la mayoría de nosotros nacidos en el siglo XX, podemos decir que podemos olvidarnos de nuestra formación cristiana, independientemente si la aceptamos, si renunciamos o si la rechazamos. A mí me sucedió una experiencia personal, y perdonen que mencione, pero es que estamos hechos todos con una biografía. Cuando yo estudiaba y empezaba a leer las obras de Hegel, había cosas que no entendía, y eso que las estaba leyendo en alemán, ¿verdad? Ya obviaba el problema de la traducción que tenemos nosotros los hispanohablantes, por lo menos que teníamos en el siglo pasado. Y me daba cuenta de que había cosas que no entendía, no porque Hegel fuera tan oscuro o tan difícil como algunas personas lo dicen, sino porque estaba tratando de entenderlo con base, utilizando realmente el análisis que hace Daniel a través de categorías aristotélico-tomistas, que es la que nosotros recibimos en nuestra formación católica desde pequeños. Y entonces, entender a Hegel con base en esas categorías es malinterpretarlo. Y es precisamente por eso la importancia de estos análisis que nos brinda Jaime en su libro. El humanismo del Renacimiento realmente es un análisis precioso, realmente enjundioso, podríamos decir, con mucho sabor, con mucho sustento, como dirían los gastrónomos, ¿verdad? Porque realmente cosas que uno conoce y que las había digerido, pero que también las reaprende a través de los análisis de Jaime. Y eso es importantísimo, porque si uno no entiende esto, no va a entender el hilo conductor de este trabajo. Igualmente, otro de los capítulos que más me gustó de los apartados es el que tiene que ver con el poder absoluto y los soberanos. Realmente es precioso, realmente es buenísimo, ¿verdad? Ese análisis que se hace precisamente de cómo se va creando teóricamente, filosóficamente, podríamos decir, y políticamente, el concepto de soberanía absoluta es sumamente interesante. Cosas que en el común de los cristianos no se conoce y no se domina. Y por eso es importante este análisis que hace Jaime. Ya luego, cruzando el charco, la elaboración de Jaime sobre el concepto de nuestra América realmente es apasionante. Realmente es interesante ver cómo se va gestando casi desde la colonia a través de los primeros pensadores latinoamericanos el concepto de nuestra América. Por supuesto que su epítome, su clímax, llega con autores como José Martí, por ejemplo, y otros teóricos y filósofos latinoamericanos. Pero realmente es ese sentido y realmente uno se apasiona y uno dice,
este es el concepto que me refleja, ese es el concepto al que respondo yo y que tengo que responder. Ese concepto de nuestra América realmente es los que nos va a ayudar y a entender los análisis posteriores en el libro de Jaime, como el de soberanía y sistema internacional. Realmente es soberbio ese análisis, así como soberanía y derechos fundamentales. Realmente, eh, cualquiera diría, no hay una relación intrínseca. Hegel diría una relación esencial entre soberanía y derechos humanos, pero sí la hay. Y Jaime la pone de manifiesto. Jaime nos ayuda a ver la intrínseca relación. Los ingleses de principios del siglo pasado dirían las relaciones internas que hay entre soberanía y derechos humanos. Realmente hay aspectos que llaman la atención, ¿verdad? Que yo diría que vale la pena que Jaime siga trabajando en estos temas que son fundamentales. Sí me preocupa, por ejemplo, el manejo, en el caso de Hegel, de solamente dos obras y que no son tan fundamentales para la elaboración de estos temas. Yo creo que la filosofía del derecho y la filosofía de la historia no es tan importante como otras obras. El caso, por ejemplo, de las lecciones de la filosofía universal es fundamental para entender y comprender estos conceptos. Creo que es importante implementarlo. Precisamente a raíz de eso se ha dado y a lo largo del siglo pasado y el presente unas grandes polémicas en América Latina sobre la recepción, la interpretación de Hegel en relación a nuestra realidad. Sí, ha habido, por supuesto, ya de los tiempos, desde el siglo antepasado, la famosa división entre hegelianos de derecha y de hegelianos de izquierda, que era muy relativa, ¿verdad? Porque si uno comienza a analizar con lupa el desarrollo de la filosofía en el siglo antepasado, uno ve que esa división realmente no es tan válida, ni es tan absoluta, ni es tan verdadera. Eh, en América Latina se dan interpretaciones, yo recuerdo, y realmente eso lo logré comprender hace 50 años, ¿verdad? En un congreso de filosofía hegeliana en Lisboa, que tuve como compañero a un profesor investigador hegeliano argentino, Ansgar Klein. El profesor Klein realmente fue el que me iluminó, me hizo ver facetas nuevas en el pensamiento de Hegel que no había conocido y que incluso en la Universidad de Friburgo la mayoría de los profesores no la tenían presente y no la transmitían. Realmente aquella famosa cita que está precisamente en las lecciones de filosofía de la historia universal de Hegel, que dice, América es el país del porvenir. En tiempos futuros se mostrará su importancia histórica, acaso en la lucha entre América del Norte y América del Sur. Es un país de nostalgia para todos los que están hastiados del Museo Histórica de la Vieja Europa. Incluso cita en francés una frase famosa de Napoleón que dice, Europa me aburre, me hastía. América debe apartarse del suelo en que hasta hoy, continúa Hegel, se ha desarrollado la historia universal. Lo que ahora acontece aquí no es más que el eco del viejo mundo y el reflejo de vida ajena. Mas como país del porvenir, América no nos interesa, pues el filósofo no hace profecías. En el aspecto de la historia, tenemos que habernosla con lo que ha sido y con lo que es. En la filosofía, empero, con aquello que no solo ha sido y no solo será, sino que es y es eterno, la razón. En realidad, yo creo que vale la pena retomar algunos de estos temas a la luz de las nuevas interpretaciones que se tiene del
y del pensamiento hegeliano. Eh, Creo también que valdría la pena complementar con un análisis de las bases económicas de los procesos que se analizan en el libro. Esto para no analizarlos tan en abstracto. Yo considero, porque conozco desde hace tiempo a Jaime, creo que él tiene los conocimientos y el- los instrumentos para hacer un análisis complementario en este sentido. Esto sin restarle méritos al libro que hoy nos ocupa. En ese sentido, felicito a Jaime, insisto, eh, como Daniel, en la necesidad de dar a conocer más ampliamente este libro, ¿verdad? Porque realmente que es un instrumento muy importante para realmente conocer y entender el mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros. Y muchas gracias, Gerardo, por tu intervención. Y ahora continuamos con la doctora Jacqueline García. Bueno, muy buenas noches. Es un placer compartir este diálogo con don Daniel, con don Gerardo, con Jaime y con todas las personas que nos acompañan en esta sesión de Zoom. Y como muy bien decía don Gerardo, con nuestro compañero moderador Álvaro Carvajal. Para mí fue una agradable sorpresa leer este texto y reconocer el trabajo académico, filosófico, con huellas muy profundas de la vida de Jaime. Eh, He tenido la oportunidad de ser su compañera de cursos, de escucharlo en su tesis doctoral, inclusive además de llevar cursos con Jaime. Definitivamente este texto es un honor a su propio pensamiento y a su reflexión siempre inquisitiva y profunda en relación con los temas que le han apasionado toda su vida. Y yo quisiera señalar que uno de los aspectos que me hizo eco este texto es su actualidad. Creo que los tres hemos coincidido en esto. Y en profundas preocupaciones, Jaime, porque yo creo que por muchos años, y que esta es una experiencia que también hemos compartido con Álvaro, tenemos una deuda con nuestro país, con nuestra democracia y con todo lo que ello ha significado. En algún momento hemos perdido de vista la riqueza de nuestra democracia, y tu texto permite hacer memoria sobre el país que, muy bien decía don Gerardo, nosotros y nosotras, los que estamos aquí, conocimos en su momento, herederos de este siglo XX, eh, que tenía una visión eh, que nos permitía crear utopía, siguiendo un poquito la inspiración de Gerardo. Definitivamente tu texto permite hacer esa reflexión profunda que tenemos que saber llegar, ¿verdad?, a nuestras poblaciones de estudiantes universitarios. Pero a mí lo más profundo que me hace recordar, y espero que Álvaro también lo recuerde, es que hemos insistido en que necesitamos llevar esta filosofía política a la sociedad. Necesitamos llevar estas reflexiones, estos conocimientos, esta manera de reconocer que lo político no es algo que está ahí, sino dado, ¿verdad? Sino que es necesario que lo veamos como algo vivo y que necesitamos ante todo tomar conciencia de lo que significa en este país la democracia, el Estado,
las instituciones. Y de veras que tu libro me hizo evocar, ¿verdad? Todos estos aspectos, sobre todo viéndolo también desde lo que hoy el mundo nos ofrece, ¿verdad? Nos ofrece un mundo complejo en donde Estado, democracia, para muchos de nosotros que somos funcionarios públicos, nos hemos convertido en la amenaza de la democracia, en la amenaza del Estado, desde estas otras perspectivas que leen el defender el Estado, el defender la democracia y sobre todo en recuperar este espacio de seguridad que tenía pensar desde nuestro Estado. Así que uno de los aspectos más importantes para mí de tu texto es también llevarnos a pensar en la soberanía. Y creo que para todas y todos dentro de esa actualidad, lo que estamos viviendo en este mundo, perdón, en este momento, en el mundo, valga el lapsus ahí, ha sido justamente preocuparnos por ver de repente una figura como el presidente de Estados Unidos pretendiendo que el mundo puede volver a ser como a inicios del siglo XX. Y sin embargo sentimos esas presiones, ¿verdad? Sentimos esos temores y vemos esas reacciones, ¿verdad? Entonces tu libro es actual, pertinente y sobre todo muy claro en llevarnos a tener una reflexión profunda sobre lo que ha sido nuestra historia, pero también creo que nos ofreces algo desde donde tomar resistencia. Para quienes creemos en el Estado, para quienes creemos en la democracia, para quienes además sabemos que no podemos esperar a que las cosas se queden por ahí, tu libro es una oportunidad para hacer algo diferente. Y yo creo que es una tarea. Sé que también ha sido, Jaime, un activo en su comunidad, haciendo política desde la comunidad. Y yo creo que su libro invita a que lo leamos, lo compartamos, pero además hay que ver de qué manera lo hacemos llegar, sobre todo en un año eh, preelectoral, ¿verdad? En donde hay tantas decisiones que tomar y no podemos seguir tomando decisiones desinformadas. Hay que hacer eco sobre lo que nos compartes y sobre todo en ese sentido quiero agradecerte, hacernos recordar lo que ha sido el desarrollo de nuestra democracia y también el desarrollo de tu pensamiento político. Para mí realmente ha sido un honor estar esta noche con ustedes y sobre todo haber tenido la oportunidad, Jaime, de conocerte en estas reflexiones que nos compartes en tu libro. Don Daniel tenía mucha razón y don Gerardo, ¿verdad? Es un texto que evidencia toda esa ardua labor académica de la cual tu libro creo que recoge los principales caminos por los cuales te ha llevado la reflexión sobre el Estado, la democracia, la soberanía y los ideales de tener una América unida. Creo que eso es una de las cosas más maravillosas que recuerdo y que vi en tu libro. Entonces, definitivamente, muchas gracias, Jaime. Yo termino con estas palabras, igual para ser respetuosa con el tiempo, como nos fue indicado. Muchas felicidades, Jaime. Creo que para tus nietos esto es un tributo muy hermoso. Gracias, Jaime. Bueno, gracias Jacqueline por tu intervención y bueno, el autor ahora nos va a dedicar algunas palabras sobre su obra y sobre los comentarios que se han dado en esta actividad. Bueno, Jaime, damos la palabra. Eh, Empiezo por agradecer profundamente el espacio
En ese sentido, un agradecimiento a los promotores de la actividad, la Asociación Costarricense de Filosofía y la persona de Álvaro, ¿verdad? Y a la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Estudios Generales y la Escuela de Filosofía. Eh, Agradecer, no puedo dejarlo de lado, a la editorial que publicó la obra, porque realmente, eh, lo dicho, tal vez Daniel Camacho, sí, en alguna oportunidad lo conversamos, era empezar a escribir y a juntar papeles y a ir haciendo texto. Después, ¿qué hago con ellos? ¿Verdad? ¿Qué hago con ellos? Darle una unidad de libro y señalo que realmente la primera opción que tuve fue la UNED. Sí, de hecho, incluso de gente de la UNA me dijo que no lo había metido en la editorial de la UNA. Y lo he dicho, no tenía incluso ni razón para decir por qué no, ¿verdad? Ni la UCR. Es decir, lo metió en la UNED y, y la aprobaron, hicieron una excelente edición. El trabajo ese técnico de acomodar los reglones en las páginas y las letras en los reglones, la notable portada, y quiero empezar por ahí, la notable portada, y no se me hubiera ocurrido el Monumento Nacional. Monumento Nacional es que si los que han leído el libro, digo, no se me hubiera ocurrido a mí que el Monumento Nacional pudiera ser un símbolo y un resumen de la obra, porque el Monumento Nacional simboliza la gesta patriótica de 1856-57. Por otro lado, tiene una influencia francesa notable, ¿verdad? Es decir, es casi como que un monumento que también hubiera servido para, este, sea elocuente para la Revolución Francesa. Pero también es el momento de arranque de un sentido de nuestra nacionalidad. Y también es un momento de decir, como costarricenses, no, queremos hacer una nación autónoma e independiente y tomar distancia de aquello, es decir, que nos venía siendo una fuerza agresora, el colonialismo norteamericano. La invasión del 56 fue a escasos 8 años después de la guerra con México, en donde cercenaron a México prácticamente de la mitad de su país, y otra cantidad de acontecimientos que se fueron dando en ese siglo, y que el detente a los filibusteros fue, digamos, un elemento no solo apoteósico, significativo y constructivo de la nacionalidad costarricense. Y eso está en la portada. Y también, aunque no hago en ningún momento un capítulo sobre la campaña nacional, está disperso o repartido en el texto. Varias cosas quiero decir a propósito de lo que se ha ido señalando. Y empiezo por el tema, es decir, Daniel, Daniel Camacho. Quiero decir una cosa antes. Y lo digo porque está Luis Camacho. Este libro es como el que siguió después de construcciones supranacionales. Y es que Luis Camacho participó en la presentación del libro Construcciones Supranacionales en el Instituto de México, allá en el año 2009, ¿verdad? Y tuvimos una linda conversación a propósito de construcciones supranacionales. Pero es posterior a construcciones supranacionales, pero también anterior a construcciones supranacionales. A saber que el tema de construcciones supranacionales sería como una vertiente de una reflexión que venía construyendo desde hacía tiempos y que tenía que ver con eso, con el tema de que la soberanía primero se construye. La soberanía no es la que define Jean Baudin o Rousseau,
no es la soberanía aquella, una soberanía que es, en la medida en que nos vamos acercando cada vez al presente, es mucho más compleja, mucho más difusa, mucho más rica incluso conceptualmente. Eso se debe de que parte importante de la obra fuera las cláusulas, eh, este, eh, la búsqueda de las cláusulas, de las cláusulas habilitantes en las constituciones, a saber, cómo se fueron construyendo cláusulas, cómo es que en sistemas republicanos como los nuestros, en un momento dado, las cúpulas políticas definen que hay que abrir espacios en la mismo cuerpo constitucional para abrirse a compromisos regionales y interamericanos e incluso globales. Entonces, de ahí que el concepto supranacionalidad que trabajo en el 2009 sea un elemento sustantivo, pero complementario, o más bien, es decir, a este esfuerzo de hacer el análisis de cómo se construye la soberanía en nuestra América en estos 200 años de vida independiente. Algo que se señala de la actualidad, es decir, si me dicen, me señala por qué las constituciones, hay dos razones para meterme en el tema de las constituciones. Una, el tema que señalé de las cláusulas habilitantes, pero lo otro es el asunto de tratar de buscar si en las construcciones actuales, institucionales actuales, hay vínculos de identidad en toda nuestra. Y eso creo que sí lo encontré. Es decir, las constituciones, no todas las 20, pero sí la gran mayoría, van señalando elementos de coincidencia en relación con una unidad latinoamericana o con una unidad, más bien, no me gusta tanto el concepto latinoamericano, nuestro americano, ¿sí? Porque no es ni Hispanoamérica, ni Iberoamérica, ni Latinoamérica, es mucho más que eso, no podemos dejar por fuera de este conglomerado de naciones, pueblos y construcciones nacionales a toda la región del Caribe, a lo que fue el mundo colonial, no hispánico y no, o no ibérico. Tienes razón, Gerardo. Sí, soy bastante injusto con Hegel. Y es que, Él te lo perdona. pero es que también no le perdoné a Hegel precisamente la alusión que hace a Kant, ¿verdad? Y es otro asunto que está también inmerso en el tema de la teoría de las relaciones internacionales, que trato de ir elaborando a través del texto en uno de sus capítulos. Es decir, la confrontación entre idealismo, para decirlo así, o idealismo, no idealismo, kantismo, no kantismo, en las relaciones internacionales con realismo, que yo lo asocio a hegelianismo. Y precisamente por uno de los párrafos claves que hay en la filosofía del derecho, en donde él simplemente a ¿qué sería? No era, a 23 años después de haberse escrito el opúsculo de la paz perpetua, dice que no, que esa cosa de que puede haber compromisos entre los estados que sean vinculantes a los estados, eso es ilusorio, dice. Y eso me parece que legitima el pensamiento realista, que es el a saber, la teoría del conflicto en relaciones internacionales,
la metáfora de la mesa de bolas de billar, frente a la teoría idealista y no idealista. Algunos lo llaman liberales y neoliberales. No me gusta el término porque se confunde el neoliberal con el neoliberalismo económico. Por lo tanto, prefiero usar el término de neoidealista, que más bien apuestan a, 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 a un, a un espacio global de la araña, para usar uno de los términos, de cooperación y de órganos de cooperación y de lucha más bien por la paz, la convivencia pacífica y la negociación de los conflictos internacionales. Ahí es donde está, digamos, mi bronca, por eso te decía decir, no me lo perdona Hegel, te voy a decir, Gerardo, que sí me lo perdona Hegel, pero efectivamente ese es. Y lo otro, sí, la marcada influencia que hay en Marx, sobre todo en la caracterización que hace Marx de Bolívar, de Bolívar, que eso, incluso entre los marxistas a veces se esconde y se oculta, se explica. No, realmente era un desconocimiento rotundo del maestro Marx, todos somos marxistas, mientras no nos demuestren lo contrario, como dicen, ¿verdad? Este, desconocimiento de la importancia que tuvo el Tratado de Amistad del, de 1826, ¿verdad? El contexto en que se manejó, el contexto en que se dio, y cuáles y por qué se dieron esas tres particularidades este, de, de la teoría de la integración, que es la que yo formulo en esta cita, a ver, una defensa de la soberanía nacional, un compromiso confederal de los estados de defensa de las soberanías nacionales y una resistencia a la presión o a la agresión externa. Eso que está en 1826 en el Tratado de Amistad que se impulsa en el Congreso Anfitriónico de Panamá, es lo que se sigue manteniendo y como una constante hasta la actualidad. Cuando digo hasta la actualidad, hasta el CELAC, ¿verdad? Hasta la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, pasando naturalmente por Martí, este, y revitalizando el Martí con el tema de nuestra América. Eh, Agradezco que me señalaras esa de la construcción del concepto de Nuestra América. Lo hice con gran cariño y, 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 y sí, y yo voy a tener que leerme a cosas que dijiste que estaban muy bien escritas, pero como, no, por ejemplo, la autoridad en el cristianismo, ¿cómo? Me quedaron bien escritas y si lo dice Gerardo, tengo que, me obliga a ir a leer. Te agradezco profundamente. Sí, ese periodo del siglo XIX, empecé a señalar autores que a veces entre los autores de pensamiento latinoamericano hay como constantes y reiteraciones, ¿no? Sí, a saber, este, del siglo XIX, es muy común un análisis de Bolívar, de Sarmiento y de Martí, pero quedan otros ahí que uno dice, realmente no son solo eso. Yo, por ejemplo, rescato a José Victorino Lastarria, para un chileno, ¿verdad? Que me parece que es un antecesor del planteamiento martiano, ¿verdad? Y y en el siglo XX rescato otro, tampoco se encuentra con regularidad en las historias del pensamiento latinoamericano, pero sí es un filósofo y yo al primero que le oí hablar de él siendo estudiante creo que fue a y se me olvida el honorable español, no Constantino Láscares, el otro, Don Teodoro. don Teodoro Larte, fue el primero que le oí hablar de José Ingenieros. Ujú. José Ingenieros, es ¿cómo se me metió José Ingenieros en mi investigación? A través precisamente de los antecedentes de la historia y la integración de la integración de América Latina. Y sí le encontré una beta importante a José Ingenieros y por eso la señalo.
Otro que no se ubica con regularidad y que sí lo meto con mucha gana, Raúl Prebisch. No lo conocí personalmente, pero me hubiera encantado conocerlo. Creo que Daniel sí lo conoció, Raúl Prebisch. Y no solo, es que Raúl Prebisch es como dos Raúl Prebisch. Raúl Prebisch, el burócrata de la CEPAL, y Raúl Prebisch, el editor de la revista La CEPAL, una vez ya jubilado. Y hay una riqueza de pensamiento sumamente valiosa en el doctor Prebisch que a veces la dejamos de lado. ¿Qué puedo decir? Me pones otra tarea, y es cierto, Gerardo, y es las bases socioeconómicas, las bases socioeconómicas, y de eso realmente sí, es un rollo muy superestructural. Eso yo soy consciente de eso, es un rollo muy superestructural. Los marxistas no les haría mucha gracia, y sobre todo, pero ahí está, realmente. Este, eh, es como otra tarea pendiente. Y Daniel, este, eh, Daniel es como un culpable ahí. Es decir, Daniel y yo en su oportunidad escribimos un libro para un cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Cultura, Educación y Derechos Humanos. Así quedó titulado el tomo. Este, pero no es tanto lo que el encuentro de Daniel y yo para hacer un tomo y ponernos de acuerdo en una introducción, una conclusión común, dos textos, uno mío y otro de él, sino la cantidad de conversaciones, de diálogos, que en una oportunidad incluso Daniel me decía, no sé, debimos haberlos grabado, porque realmente fueron ejercicios eternos de intercambio, sobre todo en el ámbito de la epistemología, en el cual Daniel ha hecho gala de su conocimiento, incluso en la intervención que hizo ahora. Y yo le agradezco profundamente a Daniel, no solo esa experiencia valiosa, su comentario de ahora, sino también la amistad profunda que nos tenemos. Agradezco a los comentarios, Jacqueline, que decirte, efectivamente, bueno, no solo ya que dices, mira, no se me ocurrió que cuando empecé a dar el curso aquel sobre el origen del Estado moderno y la crisis del Estado moderno, iba a salir esto. Pero de hecho, lo confieso en la introducción, ese grupo fue el primer grupo que fueron los sacrificados de tenerme a mí en estas, que el inquilino de la Casa Blanca, en su versión Trump 2.0, fuera a mandar al canasto todo el sistema de comercio internacional que los mismos Estados Unidos habían impulsado y que con mucho esfuerzo y con extorsión política y extorsión económica fueron creando alianzas y lealtades para que lo que fue el GATT se creara desde el 47 hasta el 94 y lo que era la OMC se consolidara a partir de, 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 de- de la cumbre de Marrakech al periodo reciente. Mire, eso que, con esto termino, Álvaro, creo que ya se me está pasando el tiempo que me diste, ¿verdad? Creo que estos son los asuntos claves, como cuando también se transfiere soberanía, digamos que voluntariamente de los estados, la soberanía nacional se autoprotege en la medida en que transfiere una parcela de soberanía al ente supranacional. Y con todo el disgusto con el que militamos los que militamos en contra del TLC, ¿verdad? Allá por el año 2005, 2006 y 2007, ahora encontramos de que realmente el destructor de toda una construcción en donde nosotros decíamos que estábamos perdiendo la soberanía,
frente al socio mayor. En este momento el socio mayor dice que le importa un bledo y, y violenta la soberanía. Y la violenta de las maneras más oprobiosas. Y hasta ahí termino. Muchas gracias. Y también agradezco a Rafael Cuevas, a, a Enrique Napoleón Ulate, que lo veo por acá, a Arturo Fournier, a Patricio, naturalmente a Luis, agradezco profundamente el estar con nosotros. No sé, Álvaro, ahí. Sí, bueno, sí. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante todas las discusiones. Yo no he podido leerlo, pero es una invitación a leer el libro. Y lo que podemos hacer ahora es abrir un espacio de preguntas o comentarios. No sé si alguien tiene eh, algo que decir. Sí, Luis, activa el micrófono. Sí, gracias. Bueno, me interesó y busqué, justamente hace un rato estaba leyendo los papeles del que se suelen llamar en inglés del federalistas, de otros Hamilton, Ajá. Adams y 13 colonias originales. Y la pregunta tiene que ver con los distintos niveles de entrega, digamos, entre comillas, de soberanía a entidades supranacionales, porque me parece que hay diferencias. Por ejemplo, los estados dentro de una federación, como es el caso de Estados Unidos o Alemania o México o Brasil, ceden parte de su soberanía a la entidad nacional, siempre y cuando sea mediante una participación de todos los estados en un Congreso Nacional. Pero también la ceden o hay una entrega de soberanía no solamente en las federaciones, sino en las suprafederaciones o confederaciones, como es el caso de de la Unión Europea o la antigua Unión Soviética, donde se concebía como un conjunto de repúblicas, cada una supuestamente soberana. Y esos niveles me parece que corresponden a propósitos y fines diferentes, pero tal vez me gustaría una aclaración. Y finalmente, lo que está pasando en Costa Rica es tan serio y tan preocupante como el trumpismo en los Estados Unidos. Tenemos una tendencia oficial o oficialista que se autoatribuye el carácter de soberanía del pueblo. No en vano el partido del chavismo se llama Pueblo Soberano, pero es esta idea de que solo hay una parte del pueblo que realmente es pueblo. El resto, que es el que esté de acuerdo con el líder. El resto se convierte en antipueblo, lo contrario del pueblo que no tiene derechos. Y, entonces mi pregunta es, la entrega de soberanía, entre comillas, entrega a distintos niveles, ¿cómo se podrían diferenciar? Eh, Voy. Eh, bueno, qué bueno Luis, que te agradezco la pregunta, qué bueno que empezaras por el tema de las 13 colonias. Yo sí hago el señalamiento. La Federación Norteamericana adquiere un sentido distinto este, eh, de confederación. ¿Por qué? Porque sí ya está, de hecho, cuando Bolívar plantea el tema en la, en la, en la, en la reunión de Panamá, lo habla de una unión confederal, usa el término confederal. Ahora, ¿por qué razón? Porque
la Unión Norteamericana, a saber, las 13 colonias, influyeron significativamente en todas las repúblicas federales de América Latina, México, Centroamérica, Venezuela, no meto Brasil porque es otra historia, y sobre todo Argentina. Y la historia de Argentina, la historia de la construcción del Estado argentino lleva hasta ciertos niveles de mimetismo, ¿verdad? No solo porque Sarmiento habla de los civilizados, los del norte, sino que incluso la campaña de la Patagonia se hace, creo que son como 10 años, una década después de la conquista del oeste en Estados Unidos. Entonces hay hasta similitudes en estos aspectos. El primer nombre de Argentina es Repúblicas, ¿cómo es? Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿verdad? Es decir, casi el equivalente a Estados Unidos de Norteamérica. Pero esos son detalles. Sí hay, sí cuando se impulsó la Unión Europea, el debate se agitó, sobre todo por definir cuánta soberanía el Estado entrega a la Unión Europea y cuánta se reserva. De hecho, cuando hice el trabajo sobre construcciones supranacionales, analicé algunos estudios que se hicieron muy interesantes a niveles incluso sobre base sociológica del tema de las lealtades, porque acá estaba operando la concepción que se llama funcionalista, la de Mitrani y Haas, uno que señala de que la unión se va construyendo paulatinamente y armónicamente hasta un momento dado en que lo que queda en, en Europa es una nación europea que se llamaría Estados Unidos de Europa. Me parece que siguiendo una idea también del siglo XVIII de de ¿cómo se llama? Ahorita recuerdo el nombre, disculpen porque ya a los 76 también eh, 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 generan problemas. Eh, y estaban los otros que decían, no, realmente lo que se cede es la soberanía en los temas que se negocian. Ese es el asunto, digamos, sustantivo que estaría, digamos, marcándose. ¿Sí? No hay un proceso en donde el Estado renuncia a la totalidad de la soberanía como para llegar a la creación de una confederación de estados emulando los Estados Unidos. Realmente, uno lo que encuentra, pues, tanto en Estados Unidos como en México, como en Argentina, si hay niveles de autonomía estatal o provincial, en el caso de Argentina, pero lo que es lo sustantivo de la política exterior es federal, lo sustantivo de la seguridad y defensa es federal, lo sustantivo de las políticas macroeconómicas nacionales son federales, la política monetaria es federal. Es decir, hay una serie de elementos que son federales, es decir, no, esa soberanía no se desplaza. Sí, sería muy raro en México 32, este, de 32 entidades manejando la defensa, la política exterior o la política monetaria. Eso no. Entonces, sí, Luis, apuntando a tu pregunta, sí hay el debate, sí existió el debate y sí se encuentra documentado el debate. ¿Cuánto es lo que se excede? ¿Cuánto es lo que se transfiere? ¿Y cómo se construye la supranacionalidad? Este, eh, Señalo que también a veces hay autores que no les gusta el tema de supranacionalidad, que se habla más bien de soberanía compartida. Y lo otro es lo último que señalaste que me parece que es central, es el tema a nivel nacional. De cuando una autoridad, sobre todo ejecutiva, invade
con el concepto de soberanía, la soberanía de toda la población. Y aquí creo que tendríamos también, me parece, que acudir a referencias, pues realmente no es lo mismo la mayoría, ¿verdad? Que que la totalidad, no es lo mismo el interés de la mayoría que el bien común. Y eso sí, sí está dentro de los debates a propósito incluso de la democracia ateniense. Y que yo en algún momento sí lo señalo en el libro. Incluso ahí es donde relevo la importancia de Aristóteles. Y sí, el otro que me acompaña, no lo dijo Gerardo, pero yo sí lo digo, el otro que me acompaña en el libro desde allá es Aristóteles, ahí me lleva de la mano. Este, y precisamente en ese sentido, yo le rindo gran mérito a este concepto de bien común, que no es lo mismo el bien común como el interés de la mayoría. No sé si abordo. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? No sé si les parece, damos por concluida esta actividad del día de hoy, agradeciéndole a todos los participantes sus intervenciones y sus comentarios, y también a la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales y a la Asociación Costarricense de Filosofía por organizar esta presentación del libro de Jaime Delgado. Muchas gracias y que tengan buena noche. Buenas Buenas noches. noches.